Bueno, buenos días. Buen día. Habéis visto que yo he hablado en el último seminario sobre los estoicos. A mí el estoico me parece una persona singular, me parece una persona ejemplar. Yo traté de encontrarme ese personaje cuando describí un poco la punia, ¿no? Es decir, ¿no? Lo encontré después en algunos personajes magníficos, como Yudhishthira, que es un personaje yo diría estoico. Es un hombre virtuoso, es un hombre responsable. Y es curioso que terminando mi libro, en el capítulo 12, como ya dije, yo me encontré hablando de Aren y Epícteto, Agustín de Hipona y la unidad originaria. Mi preocupación entonces era de qué manera autores como Hannah Arendt no valoraba el psicoanálisis. Una persona tan clara, tan honesta, tal. Otro personaje que es ya la nota final con la que termino mi libro, es Wittgenstein. Wittgenstein ni siquiera lo tiene en cuenta el psicoanálisis. O sea, y sin embargo, yo pienso que el psicoanálisis es una cosa útil, es una cosa útil incluso en ese momento de la pandemia para luchar contra, aportar de alguna forma algún conocimiento. Es por eso que yo quisiera hacer me voy a permitir una larga cita de este capítulo 12 de Arendt y Epícteto, pero se añade Agustín de Hipona y la unidad originaria. Son dos conceptos que completan de alguna forma esa idea de este hombre singular, que es el estoico. Yo terminaba el capítulo diciendo que hay una serie de conceptos psicoanalíticos que han adquirido mucha importancia por su utilidad clínica y digamos ahora por su posible utilidad social, tales como fantasía inconsciente, mundo interno, mundo externo, teoría del pensamiento, forma de tratar los elementos sensoriales en bruto para transformarlos en elementos alfa y susceptibles de ser utilizados en el pensamiento onírico y en el pensar diurno, identificación colectiva, atención flotante. Posteriormente hemos hablado de del asombro como otra cualidad. Y vemos reflejado en las reflexiones de Arendt al estudiar el pensar, que considera a Epícteto la mente más ingeniosa entre los últimos, entre los tardíos estoicos. Y dice lo siguiente Arendt. Arendt considera a Epícteto como la omnipotencia de la voluntad y lo contrapone a Pablo, quien en la epístola a los romanos, y coge aquí a Pablo, otro personaje consistente, y describe una experiencia interior, la experiencia del quiero no puedo. En el curso de la explicación
desarrolla la primera teoría comprensiva de la historia de su objeto y establecer los fundamentos de la doctrina cristiana de parte de Pablo. Pero lo hace en términos de hechos, no argumenta, y este rasgo es lo que le distingue más claramente de Epícteto, con quien por lo demás tenía mucho en común. Prácticamente contemporáneos, procedían casi del mismo régimen de región del Próximo Oriente, vivieron en el Imperio Romano, hablaron la misma lengua, a pesar de que uno era judío y el otro era estoico, y no solamente estoico, sino que era esclavo. También tenían en común cierta rigidez moral que le distanciaba de cuanto les rodeaba, una rigidez moral. Ambos declararon que desear a la mujer de su prójimo significa cometer adulterio, y denunciaron con palabras muy similares el establishment intelectual de su tiempo, los fariseos en el caso de Pablo, los filósofos estoicos de la academia en el caso de Epícteto, como hipócritas que no vivían de acuerdo con sus propias enseñanzas. Pablo criticó al establishment intelectual de su tiempo, los fariseos, y Epícteto criticó a los estoicos, diciendo: más estoicos, mostradme uno si lo tenéis, exclama Epícteto. Miradme, mostradme uno enfermo y contento, en peligro y contento, desterrado y contento, sin honores y contento, que eso es lo que tendría que ser un estoico, y sin embargo eso no se producía. Es lo que él quería un carácter fuerte, consistente. Mostrármelo, ansío por los dioses vérmelas con un estoico. Este desdén es más patente y desempeña un papel más importante en Epícteto que en Pablo. Finalmente, ambos comparten un desprecio casi intuitivo, instintivo hacia el cuerpo. Este caso, en palabras de Epícteto, que día a día atiborro y luego vacío, que podía ser más fastidioso, e insiste en la distinción entre un yo interno en Pablo y lo exterior. Una descripción, decía yo, de la noche de los tiempos intelectuales, harto ilustrativa de los personajes, mostrándonos sus peculiaridades, sus fraquezas humanas, la consistencia de su pensamiento y los prejuicios, sus limitaciones, pero sobre todo la honestidad y coraje para enfrentarse al establishment intelectual, los fariseos de Pablo, los estoicos de Epícteto. Yo había hecho un comentario de Zambrano que criticaba a los freudianos. Actualmente Zambrano diría a los freudianos, y como yo no conozco a todos los freudianos que en el mundo son, yo acuso a los que conozco, a los psicoanalistas, miembros de la International Psychoanalytical Association, que de alguna forma no lo son. Merece y es necesario hacer una crítica al psicoanálisis abierta y consistente, no como como ha intentado tímidamente Zambrano en el trabajo que hemos comentado, o como ha hecho Wittgenstein, más bien ignorándolo, o Arendt sin tenerlo en cuenta prácticamente para nada. Es necesario hacer una crítica desde dentro, por no citar una larga lista de los que ya lo hicieron, y puedo referirme a Bion y a Meltzer, por ejemplo, que ya lo insinuaron. Por tanto, es una tarea ineludible, una obligación, en primer lugar, en favor de una idea fuerte como es el psicoanálisis, para que ésta no se convierta en una creencia y sí en una certeza científica en el sentido que tendría en Santayana o en Wittgenstein, tal como se merece un pensamiento tan claro y con una visión de futuro como el pensamiento de Freud, que aún está por desarrollar y comprender por el pensamiento actual contemporáneo, que es lo que de alguna forma tratamos de hacer con el seminario de Bion. En fin, yo digo que hay que hacer una crítica
y yo lo sé porque pertenezco a la internacional a través de la SEP, pero que en este momento no es el momento, no es de escribir el libro, de hacer esa crítica, sino en otro momento pertinente. Y me refiero, y diré dos palabras más de Epícteto antes de dar otra definición de él. Ante todo, Epícteto fue un maestro, y puesto que enseñó, no escribió. Hay unas obras suyas que son las pláticas, que las tengo por aquí, que son apuntes de clase y debates informativos que los cogían sus alumnos, algo similar a las enseñanzas que hizo Wieck, y a las enseñanzas que hizo Wittgenstein, que hubo un alumno que tomaba sus notas, cosas similares, ¿no? Ante todo, Epícteto fue un maestro, y puesto que enseñó y no escribió, parece que se consideraba un seguidor de Sócrates. Consideraba la filosofía como el arte de vivir la propia vida. Su punto de ser feliz significa principalmente no ser miserable. Una equiparación similar al inicial propósito del psicoanálisis de no ser enfermo, más que a su posterior interés por la transformación, el cambio y el desarrollo de una real fortaleza en la persona para lograr más libertad. Para Epícteto no debe aprenderse a pensar para que la vida sea más soportable, sino a servirse correctamente de la imaginación, lo único que está del todo en nuestro poder. Esta es la afirmación de Epícteto. Califica a la facultad de pensar de estéril. Cree que la materia de la filosofía es la propia vida de cada uno y que lo que la filosofía enseña es el arte de la vida. ¿Cómo ocuparse de la vida de la misma manera que lo hace el ebanista, enseñando al aprendiz de carpintero a trabajar como ebanista? Lo que importa no es la teoría en abstracto, sino su uso y aplicación. Pensar y comprender son una mera preparación para la acción. No miran más que la interpretación, el logos, el argumento razonado y los pensamientos encabezados. Es como convertir al hombre en gramático en vez del filósofo. De acuerdo. Lucrecio y Cicerón transformaron la filosofía griega en algo esencialmente romano, es decir, entre otras cosas, en algo esencialmente práctico, pero se necesitaron 100 años para que tales cadenas de razonamiento se desarrollaran en una suerte de sistema filosófico consistente. Eso se produjo con Epícteto, y es por ello que nosotros, preocupados por la clínica, acudimos a él. Él dice, para alcanzar la retirada de la realidad total de la realidad que reclama Epícteto, es preciso que la importancia de la capacidad del pensamiento para hacer presente lo que está ausente se desplace de la reflexión a la imaginación, pero no en el sentido de imaginar de manera utópica otro mundo mejor. El objetivo es más bien reforzar el estado original de distracción del pensamiento hasta el punto de que la realidad desaparezca por completo. Si el pensamiento suele ser la facultad de hacer presente lo que está ausente, la facultad de Epícteto de tratar las impresiones como convengan consiste en que desaparezca y se ausente lo que en realidad está presente. Esto de alguna forma corresponde a la definición que hace Bion de el no pecho, el no objeto como pensamiento. Y para terminar, y la conexión que hace Arendt con Arendt ha sido consecuente y ha infiltrado en su pensamiento. Ella es la que presenta esta realidad de Epícteto, y luego fue consecuente con su pensamiento y ha infiltrado en su pensamiento un hálito de realismo y de vida. Sin temor se ha acercado a Agustín de Hipona con la intención de recuperar para su pensamiento lo fecundo de este filósofo, evitando su lado teológico, y si bien el pensamiento de Arendt se puede considerar como el pensamiento de la natalidad, ella reserva este calificativo para Agustín, porque es cierto que la claridad y fecundidad de Agustín son verdaderamente germinales en este sentido. Para Arendt, la natalidad sostiene
la teoría de la acción, no como fundamento teórico, sino como un hecho. Y al reclamar la acción, de alguna forma, tiene un comportamiento estoico de alguna manera. Indica que la historia no ha terminado, que algo sucede porque un pequeño él se interpone. El hecho decisivo que determina al hombre como ser con recuerdos conscientes es el nacimiento o la natalidad, el que haya ingresado en el mundo por medio del nacimiento, mientras que el hecho decisivo que determina al hombre como ser que desea es la muerte o la mortalidad, el hecho de que dejemos el mundo por la muerte. El temor a la muerte y lo inadecuado de las vidas son las fuentes del deseo, mientras que por el contrario, la gratitud por el hecho de que la vida nos haya sido concedida, una vida querida incluso en la desgracia, es la fuente del recuerdo, que es otro principio también estoico. Lo que en última instancia calma el miedo a la muerte no es la esperanza ni el deseo, sino el recuerdo y la gratitud. Da gracias por querer ser lo que eres, pues ello te puede librar de lo que no quieres ser, puesto que lo que deseas es ser y lo que no deseas es ser miserable. Este es el tema. Es decir, que lo que desea el estoico es ser, de alguna forma, un hombre honorable, un hombre verdadero, un hombre no miserable. Yo quería hacer un poco esta introducción porque yo me ocupé de eso en el último capítulo como una cosa bueno, que me llamó la atención y que significó mucho para mí y que a mí me parecía que tenía visos de realidad. Después he seguido toda una serie de caminos y de orientaciones y de pensamientos, y finalmente me encuentro con el directivo estoico de Miguel Ángel Martín García, y posiblemente haré otra referencia más amplia respecto a lo que es el estoicismo, pero quiero referirme a una parte del estoicismo que hace en su introducción, donde él dice lo siguiente. Él habla del gurú héroe para presentar a los estoicos, y del gurú héroe que él habla es de Steve Jobs, el creador del Apple, ¿no? Del Apple. Él refiere la idea de que poco después de la muerte de Steve Jobs, leía un artículo publicado en el diario El Mundo que titulaba "Los filósofos de la innovación". Empezaba reconociendo que Jobs enseñó más con su trabajo y con su vida que con sus clases magistrales. Un rasgo estoico fundamental, por cierto. Y ese es un rasgo que tiene el psicoanálisis, aunque no se ha dicho o se ha verbalizado tal. Pero a continuación no renunciaba a hacer un repaso de las recomendaciones que el héroe de Apple nos había legado en sus invenciones públicas. El artículo sugería atinadamente que esas recomendaciones podían constituir un manual de valores en la posmodernidad que son de gran utilidad. A él le sorprendió enormemente encontrarse que leyendo a Jobs, lo que estaba leyendo era realmente a un estoico por todas sus afirmaciones. Y entonces dice: no quiero decir con ello que lo que fuera conscientemente, que lo hiciera conscientemente, porque de hecho
sus fuentes de inspiración, tal y como se acreditan en la documentada biografía escrita por Walter Isaacson, eran las del budismo y la espiritualidad oriental. Sin embargo, los puntos de contacto entre ambas perspectivas, la estoica y la budista, son sustanciales. Podría decirse que nucleares. Yo traigo, por tanto, a Steve Jobs justamente porque este es el tema también de nuestro seminario. Cómo lo oriental está en la base de nuestro trabajo. Cómo el Mahabharata está en el pensamiento de Bion y cómo Bion está en el pensamiento del Mahabharata. Voy a hacer unas cuantas referencias a esa situación, que son las siguientes. Y que son de Steve Jobs y que corresponden a su pensamiento y a un pensamiento que se aproxima al pensamiento estoico y que se aproxima al pensamiento oriental o budista, ¿no? Y por eso me parecía. Y luego también hay una referencia al pensamiento más universal. La realidad, es decir, se concibe como un todo integrado en el que sus partes cobran sentido. Esa unidad es ahimsa en el budismo y razón en el estoicismo. Ahora empieza a diferenciar. Ahimsa es en el budismo y razón en el estoicismo. Una razón que se constituye como ley natural integradora de orden universal. Esta es una de las características del estoicismo. La razón como una ley natural integradora de un orden universal, que ya lo estudiamos en Heráclito, cuando hablamos de la razón fundamental o la razón primera. La serenidad y la felicidad es el segundo punto que trata él. Sukha en el budismo, apatía o tranquilidad en el estoicismo. Solo son posibles si superamos la ignorancia, samsara en el budismo, estulticia en el estoicismo, mediante una introspección sincera. Gom en el budismo, meditación entendida como familiarización con una nueva visión de las cosas y de aproximación a la realidad, y se correspondería con el autoconocimiento, que es el psicoanálisis, en el caso del psicoanalista y en el caso nuestro. El conocimiento real y el ajustado de la realidad exige depurarla de nuestras elaboraciones mentales. Es un tema recurrente en el estoicismo la necesidad de superar las falsas representaciones. En el budismo se habla del velo que nos impide ver la realidad. Schopenhauer, en su obra El mundo como voluntad y representación, se refiere a esa tradición budista. El velo de Maya, un velo que, formado por las representaciones de los sentidos, nos impiden ver o conocer lo que algo es en sí, es decir, lo que es realmente. La felicidad y el equilibrio no se consiguen desde el egoísmo, solo se alcanzan compartiendo con los demás. Ahimsa es un concepto budista que se refiere a la unidad de todas las cosas. También del individuo con sus semejantes, de manera que hacerle daño a ellos es hacérnoslo a nosotros mismos. Va comparando cada concepto. En el lado del estoicismo encontramos el término humanitas, que vincula a todos los seres humanos y que comparten una misma naturaleza racional y que es la base
del ecumenismo o cosmopoliteísmo. La tranquilidad no nos viene dada, solo se consigue cultivándonos, con trabajo y práctica constantes a lo largo del tiempo. También desde el budismo, como desde el estoicismo, se considera que es necesario la práctica de la meditación diariamente y la práctica de técnicas concretas. En el caso del estoicismo, supone una concepción de la filosofía como ascesis, o esfuerzo, trabajo, conjunto de reglas y prácticas para alcanzar la perfeccionamiento espiritual. En el hinduismo cabe destacar numerosas técnicas y métodos de meditación. Las principales son samatha, vipassana. Los contratiempos, las desgracias, dukkha en budismo, mala, los males o lo malo en el hinduismo, nos hacen progresar. No debemos limitarnos a soportarlos pasivamente, sino utilizarlos como palanca de nuestras transformaciones interiores. Según Séneca, todo lo que nos hace daño nos enseña. Puede ayudarnos a entender esa coincidencia, y aquí hay una referencia general histórica para comprender este movimiento que hay aquí. Se está hablando de una coincidencia entre el mundo de Oriente y el mundo de Occidente, entre el hinduismo y el estoicismo. Puede ayudarnos a entender esta coincidencia, y este es un pensamiento que a mí me interesó y que cuando lo vi aquí me recordó que lo había leído en otros sitios. Puede ayudarnos a entender esta coincidencia de planteamientos un concepto de Karl Jaspers. Yo recuerdo que mis primeros estudios fueron los estudios de Jaspers, que es un libro gordo que tengo por aquí arriba, que leíamos en Granada y que yo no entendía casi nada, pero que empezamos por leer Jaspers. Y Jaspers dice aquí una idea muy interesante y muy fructífera. Jaspers, en su obra Origen y meta de la historia, ha definido como tiempo eje un momento en el que se produce el corte más importante y profundo de la historia de la humanidad, que se sitúa aproximadamente 500 años antes de Cristo, entre el 800 y el 200 antes de Cristo. En ese periodo, dice Jaspers, en diferentes escenarios, la China de Confucio, el Irán de Zaratustra, la India de Buda, la Grecia de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y a pesar de las diferencias en el modo de pensar y en las creencias, se produce una convergencia, entonces ya, y se constituye, en opinión de Jaspers, las categorías fundamentales con las que todavía pensamos todos. O sea, que esta es la enjundia y esta es la visión bastante íntegra, completa, clara, clarividente de Jaspers, que dice que todo nuestro pensamiento nació porque hubo una convergencia de los pensamientos que se dio hace 500 años. Y que de alguna forma nosotros estamos tratando de seguir al leer el Mahabharata. No estamos haciendo una cosa aparentemente tonta, sino algo que fue sugerido por Jaspers cuando definió la historia de esta manera. Peter Basson considera que el tiempo eje es la clave de lo que él ha definido como el gran avance espiritual. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de estas cuestiones, de avances espirituales, de progreso, de cosas nuevas, de ideas. En su opinión, tanto Buda como Sócrates, Platón, Aristóteles o Confucio, trascendiendo religiones y culturas diferentes, coincidieron en un único mensaje, que como se verá,
constituye la esencia del pensamiento estoico y según el cual la respuesta para una vida ética reside dentro del hombre mismo y el orden y la armonía universales solo pueden alcanzarse si la gente desarrolla un sentimiento de la comunidad y del deber más amplio que supere los egoísmos individuales y familiares. El mensaje es impresionante, el mensaje es completamente actual, el mensaje es completamente vivo, ¿no? ¿No os parece? Efectivamente, si repensamos las recomendaciones recogidas en el artículo de prensa a que me refería, prácticamente todas ellas pertenecen al repertorio de la filosofía estoica. Voy a hacer una... antes de terminar con esta referencia que nos hace Miguel Ángel Martín García, bastante inteligente, bastante amplia, bastante elocuente, bastante sabia. Y si podemos comprobarlo, si como se hace a continuación, contrastamos las propuestas del que fue líder indiscutible del sector empresarial de vanguardia por excelencia, el sector digital, con los autores del estoicismo romano formulados hace más de 2000 años. Dice, ten tu propio criterio, busca en tu interior y confía en ti. Y entonces hace referencia a citas de Job, citas de Epíteto, Job y Marco Aurelio, Séneca, Job, Séneca y Epíteto. En fin, voy a hacer una... Sí. Porque ya de Job existe en vídeo, por internet, la conferencia. Sí. Si ¿la has oído la conferencia que hace Sí. a, la universidad, a los alumnos de la Universidad de Stanford? Sí. Es un poco la síntesis de su pensamiento. Ya. Sí. Ya conozco. Estoico total. Sí, de acuerdo. Sí, aprovechando el momento, hay algo que no he terminado de captar bien. Sí. Y es lo siguiente. Todo ese cambio que propone este autor, ¿no? Es un cambio interno, pero que de alguna manera lo basa en un trabajo comunitario o en una labor de comunidad. No es una cosa que se tenga que quedar solamente en lo individual. Ya. No acabo de entender en qué sustenta esto. No, o sea, ya hace un momento que lo has leído, o sea, Él hace un estudio de concepto por concepto, ¿no? Por ejemplo, la realidad se concibe como un todo integrado en el que sus partes cobran sentido. Esa unidad es ahimsa. En el budismo, razón. O sea, el budismo tiene una razón que se llama ahimsa y el estoicismo tiene una razón que se llama razón. Y eso es lo que sustenta el todo. Es la razón. La razón es la que va a unir los pensamientos. Sí, pero es la ley natural. Hace un salto de lo individual a lo colectivo. Y el salto se hace a través de la razón, que es la ley natural para el oriental y para el occidental. ¿Qué es la razón para el oriental? Ellos tienen otro nombre. Y es la razón y la ley natural que integra el orden universal. ¿Estamos? ¿Te vale esto? O sea, y esto es lo que defendió en todo momento Heráclito, ¿no? La razón común. La razón común es el logos, es el poder pensar las cosas, es el poder
razonarlas, es el poder encontrarlas en su estructura. ¿Contesto a tu pregunta? Es decir, es la razón o la ley natural. Hay una ley natural que rige todas esas cosas, que une lo diverso, el día y la noche. Por ejemplo, Heráclito dice, Horacio no sabe absolutamente nada. Dice que el día y la noche es diferente. ¿No? Son dos aspectos de la misma realidad. La noche se transforma en día y el día se transforma en la noche. Entonces, hay una razón común entre el día y la noche. O sea, ahora estamos con luz. Hace unas horas estamos a oscuras. Heráclito llama estúpido a Horacio, a un gran poeta, justamente porque no entendía justamente que había una razón común que unía lo contrario. Había una ley que unía todas esas cosas. Y esa es la ley que funcionó y que funciona tanto en Oriente como en Occidente. Y la inteligencia de este trabajo de Jasper es concebir que ese pensamiento oriental, y él llama la China de Confucio, el Irán de Zaratustra, la India de Buda, la Grecia de Sócrates, Platón y Aristóteles. En estos había la razón, en otros había el ahimsa, que es la unidad, lo que une las cosas, lo que une lo diferente. Y lo diferente, los contrarios. Lo contrario de la salud es la enfermedad, lo contrario del hambre es la sazón, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el tipo de funcionamiento. ¿Te quedas conforme con eso o a media? No, sí. De acuerdo. Estábamos, por tanto, tratando de ver algunos ejemplos. Ten tu propio criterio, busca en tu interior y confía en ti. Así, este es el eslogan. John sugiere, no dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu voz interior. Si tú lo deseas, puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti. O sea, John dice, no dejes que los ruidos de las opiniones, y nos guiamos por los ruidos de las opiniones, no por los pensamientos profundos. Las opiniones son la doxa, lo que los griegos llamaban la doxa, la opinión de la plaza, y que la gente se sigue por eso, no por el pensamiento profundo. El pensamiento profundo es el que expresa lejos de la plaza tanto Heráclito como Parménides, cuando se van de la plaza y se van al templo de Artemisa para jugar con los niños a los dados, para hacer un pensamiento más profundo, y se van al palacio de Artemisa porque es un sitio sagrado, porque es un sitio donde se unen todas esas cosas. Epístodo a esta frase de John dice, si haces alguna cosa convencido de que es tu deber hacerla, no busques medios para evitar que otras la vean, por desfavorable que pueda ser el juicio que de ti y de tu acción se conformen. Voy a leer unas cuantas nada más. Trabaja para la comunidad humana de la que eres miembro y reconoce la herencia que de ella has recibido. Este es el otro presupuesto. Hay que trabajar para la comunidad humana de la que uno es miembro y ha recibido la herencia. John dice, todo lo que hagas depende de otros miembros de nuestra especie, y muchos de nosotros queremos contribuir con algo para devolverle el favor a nuestra especie y para añadir algo nuevo al flujo de la humanidad. Tratamos de utilizar el talento que si tenemos para expresar nuestros sentimientos más profundos, para mostrar nuestros aprecios por todas las aportaciones que vinieron antes que nosotros y para añadir algo a esa corriente. Eso es lo que me ha motivado. Es ese añadir algo a lo que hay.
ese buscar algo. Ese es el comportamiento estoico. Y esa es la creatividad. Y esa es la realidad del trabajo. Marco Aurelio dice, y puesto que existe cierta afinidad entre el yo y las partes de mi especie, no haré nada que sea perjudicial para la sociedad. ¿Qué digo? Me ocuparé particularmente de mis semejantes. Dirigiré toda mi actividad hacia todo lo que contribuya al bien general, evitando cualquier cosa que le sea perjudicial. Eso es lo que dice Marco Aurelio. Y Séneca, que es un autor que sigue este autor bastante y que valora muchísimo, dice, tengo veneración por los hallazgos de la sabiduría y por sus autores. Yo hago uso de esos hallazgos como de una herencia común. Han sido adquiridos para mí han sido elaborados. Queda todavía mucho por hacer y mucho quedará, y a ninguno que nazca después de muchos siglos se le cerrarán las ocasiones de añadir algo todavía. Es decir, lo que es importante es de qué manera, por ejemplo, aquí Séneca, y daros cuenta de la sabiduría de Séneca, cómo valora la aportación de los otros y cómo eso otro le va a permitir que se elabore algo dentro de él y que se cree algo diferente. Aprovecha el tiempo. George, si vives cada día de tu vida como si fuera el último, algún día tendrás razón. Séneca, pero aquel que gasta todo su tiempo en su personal utilidad, que cuidadosamente planea cada uno de sus días como si fuera el último, ni desea ni teme el mañana. Trabaja y sé constante. Este es otro principio estoico, el del trabajo. La mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es la perseverancia. Este es el tema, perseverar. ¿Cuánto perseverar? Séneca, se debe perseverar y aumentar tu fortaleza con un trabajo asiduo hasta que tu espíritu esté en buenas condiciones. Esto lo de frente a yo. Y Epísteto dice, aspirando a bienes tan grandes, no olvides que no ha de ser poco el trabajo que emplees en conseguirlo. O sea, y aquí está la grandeza de estos personajes. Porque ellos no aspiran a cualquier cosa, aspiran a bienes tan grandes. Y por tanto, si son bienes grandes, no olvides que es mucho el trabajo que has de hacer y que emplees en conseguirlo. Exígete a ti mismo y haz las cosas bien hechas. Yo probablemente solo tengamos la oportunidad de hacer unas cuantas cosas que de verdad sean excepcionales y hacerlas bien. Ninguno de nosotros tiene ni idea de cuánto vamos a estar aquí. Epísteto dice, no olvides que eres actor en una obra, corta o larga, cuyo autor te ha confiado un papel determinado. Procura realizar lo que mejor que puedas, porque si ciertamente no depende de ti escoger el papel que has de representar, si el representar es representado debidamente. No te desanimes por las dificultades que puedan surgir en el camino. Dios dice, a veces la vida te va a golpear en la cabeza como un ladrillo. No pierdas la fe. Epísteto, no te desanimes por nada en ocasiones alguna. Imita, por el contrario, a los maestros del pugilato, que cuando ven a un novato rodar por el suelo, le obligan a levantarse y volver a la lucha. El éxito y la gloria como motivación. Dios quiere vender agua azucarada. ¿Quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o quieres hacer historia? Es la pregunta que Job hace a John Securi, presidente de Pepsi-Cola, cuando le propone fichar por Apple para responsabilizarse de una ambiciosa estrategia cuyo objeto es mejorar la comercialización de su producto. En la biografía dice, o quieres una oportunidad para cambiar el mundo, pero el sentido es el mismo. Cicerón recuerda
que sus antepasados habían realizado muchas e importantes empresas llevadas por el deseo de la gloria. Finalmente, reivindicación de Sócrates, en coherencia con la llamada a mirar hacia nuestro interior, hace una vindicación explícita a Sócrates. No olvidemos que Sócrates es considerado claro precursor del estoicismo por su defensa de la razón. Este es el tema. Y del autoconocimiento como garantes del espíritu crítico. Son los conceptos de los hombres. O sea, precursor del estoicismo por defender la razón, el autoconocimiento y garante del espíritu crítico. Sócrates fue pionero en una concepción de la filosofía apegada a la realidad cotidiana, sentando así las bases de la filosofía para la acción estoica. Y solo quiero hacer una referencia a un personaje que yo he tratado en estos seminarios en un momento. He intentado buscarlo y no sé cuándo, no sé si en alguna conferencia, no sé si en algún seminario seguro. El personaje es Baldo Emerson. ¿Os suena su nombre? Sí, sí. ¿No? No. Sí. Baldo Emerson. Sí, sí. Es un hombre de una vez, es un pensador americano impresionante. Y Miguel Ángel Martín lo cita aquí como contraparte al pensamiento de Job, como contraparte al pensamiento de Jasper, como contraparte al pensamiento en general, el pensamiento de Emerson. Tampoco es menos sorprendente que el consejo más relevante de Job entre los citados, busca en tu interior y confía en ti, coincida plenamente con lo que propone Ralph Waldo Emerson. Apuntaros el nombre, Ralph Waldo Emerson, al que, como se verá, aporta cosas que son consideradas. Casi siglo y medio antes de que Job creara su primer Macintosh, Ralph Waldo Emerson afirmaba en su conferencia: confianza en uno mismo, la necesidad de que el individuo recupera la fe en sí mismo y en su propio criterio como clave tanto para el éxito y la paz personal como para el progreso de las naciones. En palabras de Emerson, ojalá un estoico revelase a los hombres cuántos recursos hay en ellos y les advirtiese que no son sauces llorones, que si ejercitan la confianza en sí mismos se les revelarán nuevas fuerzas, que el hombre es verbo hecho carne, nacido para traer salud a las naciones. Este es el mensaje de Emerson, Waldo Emerson, que es muy interesante y que de alguna forma hemos tratado en algunos de los seminarios. Se trata en definitiva de que el sujeto vuelva la mirada hacia su interior, de que recupere su vinculación con la comunidad, dos rasgos que caracterizan el estoicismo. ¿Queda claro? Por una parte, mirar hacia el interior y la comunidad. El milenario pero actual mensaje de los estoicos es básicamente un mensaje de humanización. Nada hay más humano que la razón. Otra vez, te lo repito, ¿no? Es básicamente un mensaje de humanización, cuyo uso adecuado nos hace virtuosos.
libres y a la vez solidarios con nuestros semejantes. Este es el mensaje fundamental. Seamos humildes, como propone Quevedo. Escuchemos con los ojos a los muertos. Conversemos con los difuntos. Recordemos a Séneca cuando en su breve vita de la brevedad de la vida nos aconseja que aprovechemos la sabiduría que acumula nuestra historia y prestemos atención a quienes nos precedieron, porque ellos te proporcionarán un camino hacia la eternidad y te alzarán a un sitio de donde a nadie echan abajo. Ese es el único método de extender nuestra condición de mortales y hasta de transformarnos en inmortales. Los largos, los cargos, los monumentos, cualquier cosa que la ambición consigue, sea con nombramientos o edificaciones, pronto cae. No hay nada que no le derruya una larga vejez y lo revoque. No puede, en cambio, perjudicar a los bienes consagrados por la sabiduría. Ninguna edad lo abolirá, ninguna edad lo achicará. La siguiente, la que luego venga, le añadirá siempre algo más de prestigio. Y ahí termina esta aseveración, esta reflexión que hemos hecho sobre este pensamiento tan excelente y que lo vamos a completar con una reflexión más general que se refiere al cuidado de sí, que es el pensamiento de Foucault, que sería una recomposición de todo el estoicismo a través de Foucault en el souci de soi, cuidado de sí. Y esa será una reflexión para el próximo capítulo. Y ahora veamos ilustrado de alguna forma nuestro trabajo en el Mahabharata. Antes de pasar al Mahabharata, si me permites un momento, hay algo que no he terminado de entender sobre la doxa. La doxa. La doxa. La doxa es la opinión. La opinión, pero que no está sustentada en un trabajo. Por ningún principio o por ninguna verdad. No está demostrado. Yo opino eso porque me gusta, porque me lo ha dicho mi padre, porque me lo ha dicho mi amigo. Es una influencia vulgar. Esa es la doxa. Puede haber corrientes de pensamiento que no son tal pensamiento, sino son corrientes de absolutamente doxas. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que hace Heráclito? Se retira de la plaza pública y condena a los efesios y les dice: debéis ir a la horca, porque estáis pensando mal. No es posible dejar a los niños que hagan la política. Y entonces, ¿por qué no pensáis? Si no piensa Horacio, no pensáis vosotros. Pensad las cosas. Lo que te he repetido una y mil veces es de qué manera Heráclito defiende la razón. Y es la razón la que lleva justamente a una valoración de las cosas de una forma precisa, porque se basa en leyes, se basa en verdades. ¡Verdades! Que ni hombres ni dioses pueden controvertir. Claro, porque yo pensaba no sé si se puede llamar la doxa actual, ¿no? Sobre el miedo a hablar claro, a decir las cosas por su nombre. Es decir, hay toda una especie de corriente donde hay como un temor a decir las cosas como son. Y entonces se buscan subterfugios, se buscan sinónimos, se buscan cosas para poder evitar lo que es, ¿no? Por ejemplo, ahora ya no hay ciegos, ahora hay invidentes.
¿no? Ahora no hay sordos, hay gente que oye mal. Ya. Ahora no hay exámenes, Ya. hay pruebas evaluativas. Ahora no hay suspensos, sino que hay no sé qué que no te permite el acceso a no sé cuántos. Ya. Ahora no hay hombres, hay, no sé, solamente hay mujeres. O sea, desde el momento en que el presidente del gobierno habla sobre sí mismo en femenino, dices, bueno, es que qué miedo que tiene de hablar en masculino. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, hay toda una especie de corriente que esto nos llega hasta el trabajo. O sea, cómo en el trabajo podemos hablar claro, con mucho amor, pero claro, Siendo y decir las estoico. cosas por su nombre, ¿no? Siendo estoico. Claro, pero hay toda una corriente para evitar El esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad, el el cuidado de sí, todas esas cosas que yo he definido y que ahora vamos a encontrar en palabras, en sugerencias, en imágenes, en subterfugios, que van a representar la verdad a través de la sabiduría. Recordamos que Sanjaya había vuelto de su conversación con los Pandava y le había manifestado a Dhritarashtra, al rey, la buena acogida que tuvo. Pero daros cuenta del cariz del personaje. Se atrevió a llegar cansado y no estaba conforme con complacer al rey y dijo, ya informaré de esto en la corte. Y Dhritarashtra se quedó completamente horrorizado. ¿Y qué hizo Dhritarashtra? Yo no puedo vivir así, en fin. Yo tengo a mi hermano sabio, Vidura, que me puede aconsejar. Y entonces llamó a Vidura y le dijo, Vidura, mira, no puedo dormir. Ven a verme y hazme dormir. Es ahí donde nos quedamos en el asunto del Mahabharata. Entonces, Vidura le dice lo siguiente. Realmente el rey se encontraba en unas condiciones lamentables y entonces llegó Vidura y le preguntó ¿qué pasa? ¿Por qué me has llamado? ¿Por qué esta urgencia? ¿No? Entonces dice, mira Vidura, Sanjaya ha vuelto de Upapravya y me dirigió palabras muy duras y se fue sin darme siquiera una pequeña indicación de la respuesta de Yudhama. O sea, Sanjaya le dijo palabras muy duras al rey del mensaje que traía de Yudhama, y no le dijo lo que Yudhama le había dicho. He tratado de dormir y no puedo. Tú eres mi único amigo y mi más amado, y me has amado a pesar de todas mis faltas. Sanjaya. El valor de Sanjaya de decirle, mira, te has comportado mal, traigo el mensaje de una gente muy digna. O sea, le mostró la dignidad de los Pandavas frente a la miseria de Sanjaya. Y eso le impidió a Duryodhana dormir. Vidura, que era sabio, empezó diciéndole, mi señor, hay 5 personas que no pueden dormir.
Y entonces, lo que es interesante es cómo da ejemplos de la verdad, es que cómo da ejemplos de lo que es un hombre, lo que es un estoico, lo que es un hombre que bien piensa, lo que es un hombre que bien razona. Un hombre que desea a la mujer de otro, no puede dormir. Un ladrón no puede dormir. Un hombre que ha perdido toda su riqueza, o uno que piensa que podría perderla, no puede dormir. Un fracasado no puede dormir, ni tampoco el débil oprimido por otro más fuerte. Él empieza diciéndole todas estas cosas y añade: espero que ninguna de estas descripciones te encaje. Seguramente, y continúa, o sea, lo que es importante es cómo aporta verdades para hacerle reflexionar al otro. Que no reflexione es otra cuestión, pero la sabiduría, la razón, el comportamiento estoico siempre te confronta con la verdad y con la razón. Y añade: seguramente la codicia y la avaricia no son cualidades que se pueden hallar en ti. Le dijo así como quien no dice la cosa, con una ironía. A Distalasa ya no le resultaba extraño el sarcasmo de las palabras de Vidura. Comprendiendo la perspicacia de su hermano, le dijo: por favor, dime cómo puedo dormir, Vidura. Vidura le sonrió con compasión matizada. Vidura le sonrió con compasión matizada de escarnio y le dijo: mi señor, no has podido dormir. Entonces le dice la verdad: no es que no puedes dormir ahora, no has podido dormir durante los últimos años, desde el momento que los mandaba esos son, vienen a poner el teléfono o algo así. La pureza o sea, desde el momento que a ver, que los Pandavas vinieron a Hastinapura, no has podido dormir. Incluso tú mismo provienes, todo esto proviene de más atrás. ¿Recuerda el día que nació tu hijo, Duryodhana? Me llamaste a tu presencia y me preguntaste: he oído que mi hermano Pandu ha tenido un hijo. ¿Crees que había problemas para la herencia del trono debido a esto? Desde aquel día los celos se han hospedado en tu corazón y no te dejarán reconciliar el sueño. Desde hace muchos años he estado tratando de convencerte. Vamos a ver si podemos. Hola, ¿vienes a arreglarlo del teléfono? El técnico ya está, ¿no? Sí, però estic terminant el que et vaig enviar, a més va donar la casualitat que hi havia un rebut amb el teu nom sol, vull dir que els altres estaven tots barrejats i tal, però en el teu nom va donar la casualitat que hi havia un rebut amb el teu nom sol. Salvat. Él explica cómo esto no era una cosa que de ahora, sino de antes.
Desde aquel día los celos se han apoderado en tu corazón y no te dejan reconciliar el sueño. Desde hace muchos años he estado tratando de transmitirte sentimientos de justicia, pero eres un pecador y has sido responsable de los sufrimientos de los Pandava, como lo serás de la inminente destrucción de los Kurus. ¿Cómo puede dormir un pecador como tú? O sea, Yudhishthira siempre te ha tenido el respeto que se le debe a un padre y te consideraba como su padre, pero tú siempre has comportado con él como un ladrón. No me sorprenden tus sufrimientos. Me pides que te diga cómo puedes dormir. Si decides devolverle a Yudhishthira su reino, podrás dormir como un niño inocente. Y le da un consejo preciso. Si eres generoso, vas a dormir. Por favor, hazme caso. Tú no eres sabio, eres un tonto. Dhritarashtra dijo: querido hermano, dime cuáles son las cualidades distintivas del sabio. Y aquí es interesante, empieza toda la descripción de lo que es ¿cómo se llama? El filósofo, el estoico, las características del estoico. Te diré cómo debe ser el sabio. Un hombre, y esta es una de las características fundamentales del estoico. Un hombre debe aspirar a los más altos ideales de la vida. Este es el primer principio. Porque va a decir una y mil cosas, por derecha, por izquierda, completándolas, descompletándolas, pero hay una cosa básica por la que empieza. Uno debe aspirar a los más altos ideales de la vida. Las aspiraciones de un hombre así son, y empieza con la primera característica que vamos a ver en el próximo día: conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo. La siguiente calidad que le añade: esfuerzo. La tercera, paciencia. La cuarta, constancia. Constancia en la virtud. Un hombre así es un sabio. Ni la ira, ni el gozo, ni el orgullo, ni la falsa modestia, ni la vanidad pueden distraerle de su propósito. O sea, dice las cualidades y dice lo que no le va a distraer y las añade para que las tenga en cuenta. Siempre hace sus acciones pensando servir a los demás. El deseo no tiñe sus acciones. Se deleita con las acciones honestas y ama el bien. O sea, daros cuenta qué variedad de palabras. Qué diferentes modos de comunicar un pensamiento, una eficacia, un don, una realidad. Tampoco le afectan los honores ni las ofensas. Es tranquilo, fresco e inagotable. Y añade una comparación: como un lago en el curso del río Ganges. O sea, para más INRI, es fresco.
inagotable, como un lago. O sea, el carácter de eterno, de durable, de líquido, de agua, de bienestar. Termina de describir las cualidades del sabio. También son fáciles de denunciar las cualidades del ignorante. Y ahora las añade. En lo que respecta a las escrituras, son un libro cerrado. Es vano y orgulloso. Y cuando quiere obtener algo, nunca duda en emplear medios deshonestos. Va directo a la cabeza. Tiene la inclinación de desear lo que no tiene derecho a desear. Y los poderosos le hacen sentir envidia. Un rey sabio debe comprender el 2 con la ayuda del 1. Ahora lo explico. Debe controlar el 3 a través del 4. Tiene que conquistar el 5 y conocer el 6 y abstenerse del 7 y ser feliz. El 1 representa el intelecto. ¿Recordáis? Tiene que conocer el 2 con la ayuda del 1, el intelecto. El 2 son el bien y el mal. El 3 son amigos, extraños y enemigos. El 4 son regalos, conciliación, desunión, severidad. El 5 son los sentidos. El 6 son los pactos, las guerras, etc. El 7, mujeres, dados, caza, hablar con rudeza, bebida, severidad en el castigo y malgastar la riqueza. Esto significa que uno deberá saber discriminar entre lo correcto y lo incorrecto, usando el intelecto. El amigo, el enemigo y el extraño pueden conseguirse por uno de los 4, que eran los regalos, etc. Los sentidos deben estar bajo control y un rey debe hacer pactos y demás estrategias políticas, los cuales esencialmente y naturalmente deben evitarse. Y el 7, que son las mujeres, las cartas, etc., si quieres ser sabio, debe evitarse. Luego hace precisiones sobre el mal y sobre el veneno. Solo mata a un hombre, del mismo modo que un arma. Pero los malos consejeros destruyen todo un reino junto con el rey y con sus consejeros. ¿Daos cuenta con qué parábolas, con qué imágenes describe el veneno y describe las malas cosas y describe algo más malo que el veneno que son los consejeros, ¿no? El bien más alto. Y ahora, entonces, y cuando va a definir una cualidad más especial, utiliza una palabra. El bien más alto, la justicia. Y la paz suprema. El perdón. La alegría suprema es el conocimiento. Y la felicidad suprema es la benevolencia. O sea, para cada palabra tiene un matiz diferente. Benevolencia, ¿no? Un rey puede fácilmente ser grande y luego le facilita la idea. Un rey puede ser grande con solo dos cosas. Abstenerse de deshablar con rudeza. Eso del hablar es muy importante. Esto de buscar las palabras, de que las palabras tengan calidad,
es muy básico. Yo ayer, en tratamiento con un paciente y con su hijo, yo le aconsejé que tratara de buscar las mejores palabras, que las palabras trataran de ayudarle a elevarlo fuera de la vulgaridad o de lo común o de la doxa, por decirlo así. Y esa es la cultura y esa es el bien saber. Con solo dos cosas: atreverse de hablar con rudeza y prescindir de aquellos que son malvados. Precisa después: 3 crímenes se consideran horribles: el robo de la propiedad de otros, ultrajar las esposas de otros hombres y engañar a los amigos. ¡Qué precisión! ¡Qué claridad! ¡Qué orientación! ¡Qué camino!, ¿no? 3 cosas destruyen el alma: la lujuria, la ira, la codicia. 3 cosas son esenciales: proteger a un seguidor, a uno que viene a tu red, a alguien que busca protección y a alguien que ha venido a tu morada. Un rey, aunque sea poderoso, nunca debería consultar con estos 4: un hombre insensato, un hombre que se demora, un hombre indolente y un adulador. Y hay 5 cosas que se deben adorar. Entonces, una positiva: el padre, la madre, el fuego, el preceptor y el alma. El estudio, el ascetismo, el alma, la pureza, la abstinencia de palabras rudas y no desear hacer nada que desagrade a los amigos. Estas son las 7 cosas que se consideran el combustible de la llama de la prosperidad. La virtud es eterna y los placeres y dolores son transitorios. Yo creo que vamos a dejarlo ahí porque es la hora y hay otra serie de cualidades, pero ya tenéis para poder pensar en esas primeras cualidades que hemos matizado de lo que es el estoico, y que Vidura se lo comunica a su hermano para que lo aprenda, pero que difícilmente él lo va a aprender. Lo dejamos ahí.